¿Qué tal, queridos amigos? Nuevamente Magíster Marco Baldeón conversando contigo en el curso Gestión de Logística. Estamos en la unidad número 2, el almacén y las técnicas modernas de almacenamiento en la logística. Y nuestro tema número 2, la planificación de los almacenamientos. Bien, en nuestro primer tema habíamos hablado sobre el almacén, sobre las diversas áreas del almacén y de qué manera ésta podía ser usada apropiadamente a través de algunos objetivos. Y ahora vamos a reconocer de qué manera podemos establecer cierta planificación de los almacenes. Pero quizás sería conocer cuál es el reto del almacén o del almacenaje. Contar con un almacén es costoso, por lo cual se debe observar los métodos actuales de almacenaje y manipulación para mejorar la utilización del espacio y darle más eficiencia. El almacenaje busca mejorar la productividad y calidad en el servicio, que se podrá alcanzar con una buena organización, la capacitación a los componentes de esta unidad orgánica o dependencia. El reto del almacenaje es de qué manera la presión para sistematizar el almacén es grande y es también una clave importante para mejorar el tiempo de respuesta de los pedidos. La administración debe tener cuidado en adoptar la sistematización y debe efectuarlo después de que los objetivos y expectativas sean definidas y entendidas. Las empresas están continuamente presionados por la competencia. Esta es una característica global de todas las empresas hoy en día. Las presiones para perfeccionar el justo a tiempo en los inventarios está aumentando y al mismo tiempo la variedad de los productos se incrementa, siendo necesario optimizar el manejo de los inventarios. Es indudablemente el común denominador que todos estén establecida y experimentando todos estos cambios a lo largo de cada una de las áreas del almacén. Para poder generar una planeación y organización de almacenes, el éxito puede ser logrado poniendo en acción un plan que se basa en una visión clara y consistente. Dos fundamentos o dos aspectos fundamentales de tipo de planeamiento deben tenerse en cuenta. Un planeamiento estratégico y un planeamiento de contingencia. Podemos decir, por lo tanto, de que el planeamiento y organización de almacenes con relación a este plan estratégico es un plan de acción preparado para cambios futuros en requerimientos y en tiempos. Es indudable que este planeamiento estratégico puede desarrollarse por algunos principios, como el principio de unidad, en la cual establece la formalidad de un plan único, pero también un plan, no es así, flexible, que probablemente lo veremos en el plan de contingencia. Sin embargo, el enfoque estratégico está por conocer la necesidad, por saber cuáles son las deficiencias en el equipo, cuáles son las deficiencias en las manos de obra, cuáles son las deficiencias en el equipamiento, cuál es la declinación del crecimiento y los cambios en la línea de productos y la reducción de inventarios y los problemas en el control de materiales. Es decir, la planeación bajo el enfoque estratégico va a reconocer que de qué manera vamos a alcanzar nuestros objetivos a través por hallar, analizar cuáles son los diversos problemas que pueden presentarse, que va a establecer, por lo tanto, que un buen plan estratégico asegura que el capital esté presupuestado para los requerimientos del almacén, anticipándose a las necesidades. Recuerda que
El plan estratégico, no es así, sugiere una suerte de reconocer la flexibilidad de los planes con las diversas problemáticas que pueden existir de acuerdo a la formalidad que se haya definido en los planes y que pueda, por lo tanto, reconocer que también es posible que exista un plan de contingencia. El de contingencia es un plan de acción de protección ante un futuro cambio en requerimientos dentro de un tiempo no previsto. Esto es necesario para reducir equipos, es decir, para hacer uso óptimo de los recursos, equipos, y no tener maquinaria ociosa o sin actividad. Y también es reconocer que es necesario cuáles serán los problemas de mano de obra, es decir, de qué manera existen requerimientos de un tiempo no previsto con relación a los problemas de mano de obra, o el aumento de actividades y tareas que van a recargar a cada uno de las personas en su puesto de trabajo, o la discontinuidad en el abastecimiento de material dentro de los diversos procesos o estaciones de trabajo, o también de qué forma se van a presentar las emergencias para poder reconocer la solución o la retroalimentación de acciones futuras para poder reconocer cuáles son las diversas variables o insumos que nos faltan. Este plan debe reducir significativamente las deficiencias administrativas y operativas. El planeamiento de operación, otro de los planes dentro de la planeación de almacenes, es la etapa en la cual permite realizar un diagnóstico, una evaluación, un análisis, un estudio situacional de las necesidades de las diversas actividades del almacén, como la manipulación, tanto en el almacén como en la planta, considerando algunos factores logísticos, como el personal especializado que se requiere. Hemos podido lograr requerir y contar con el personal especializado para que no ocurra aquellas variables con relación al uso apropiado de la maquinaria. ¿Cuáles son los equipos para utilizar? ¿De qué manera reconocemos que es posible obtener información para poder precisar la entrada de los diversos productos y materiales para poder reconocer la forma en la cual vamos a manipular los diversos productos y sus diversas características de cada uno de ellos? También el aprovechamiento del espacio cúbico del almacén. Es ya haber efectuado un diagnóstico, una cuantificación del espacio cúbico del almacén para su uso apropiado en los diversos procesos de entrada al almacén. También el aprovechamiento de la ingeniería de movimientos y métodos. Es decir, cuáles son los movimientos, cuáles son los espacios, cuáles son los tiempos y los métodos que necesitamos establecer para generar uno de los flujos o diagramas de flujos que pueden apoyar a utilizar el uso apropiado de maquinarias o personas para generar movimientos adecuados que logre el uso apropiado de las personas y las maquinarias en el menor tiempo posible. Para poder generar este planeamiento de operación, también podemos establecer una etapa de ejecución, una etapa decisiva en la manipulación de los materiales, porque representa las operaciones de movimiento y posesionamiento de los materiales de un almacén o planta industrial mediante factores como operaciones eficientes, tiempos y movimientos innecesarios, los principios eficientes de la manipulación, el personal operativo en la manipulación y los tiempos de duración. También es necesario que en esta etapa decisiva de ejecución y manipulación de los materiales, una evaluación del costo que ha generado los diversos procesos de almacenamiento y los beneficios que se obtiene a través de la culminación de cada uno de estos procesos.
operaciones eficientes, tiempos y movimientos innecesarios, principios eficientes de manipulación, personal operativo en la manipulación, tiempo de duración y una evaluación de costo-beneficio. Son los factores dentro de esta etapa de ejecución. Pero el planeamiento de operación genera también y reconoce algunos factores como las mermas, el deterioro, la obsolescencia, que son aquellos que por el proceso de trabajo se pierde, no es recuperable. ¿Y cuáles son las causas de estos factores dentro del planeamiento de operación? Las causas, por ejemplo, son el flujo de trabajo. ¿De qué manera se ha establecido cada una de las etapas y fases del flujo de trabajo dentro de la gestión de almacenes? ¿O de qué manera podemos hallar la restricción de una ausencia de un procedimiento, de una serie de relaciones y tareas concatenadas, con la finalidad del uso apropiado de cada una de estas tareas generadas y presentadas y actuadas por el personal? También una de las causas es la falta de capacitación. Es a través de nuestro análisis reconocer que las personas no tienen la información, el conocimiento, la destreza, la habilidad, el know-how para poder definir y cumplir con las funciones y actividades de esta función logística tan importante en nuestra empresa. Sin embargo, también conocemos que dentro de los diversos procesos de gestión del almacén y la forma en la cual vamos a planificar este almacenamiento, significa también que puede presentarse la inducción de personal. Esta etapa de introducción del nuevo trabajador a la organización y a su área de trabajo y a una labor específica, es indudable que la inducción es de importancia crítica, pues durante este periodo los nuevos empleados forman sus impresiones iniciales sobre la organización. Los objetivos básicos de un programa de inducción se resumen en lo siguiente: dar la bienvenida a los nuevos trabajadores y hacerlos que se sientan parte de la organización, presentarlos a sus jefes y compañeros, familiarizarlos con los objetivos, la ideología, la historia, la estructura operativa, los productos o servicios, las instalaciones de la organización o la fábrica. Es comunicar la información básica sobre las políticas o procedimientos, las reglas, las prestaciones, los periodos de paga, es decir, toda la formalización y la normalización de las funciones y tareas del área. También es presentar las tareas y las responsabilidades de su trabajo. Para poder reconocer que este personal nuevo va a ingresar con cada una de estas características, también sabemos que existe personal en planta y requiere una capacitación, un entrenamiento de habilidades laborales de personal. Proceso en que se requiere habilidades, conceptos, reglas o actitudes que incrementan la eficiencia de los trabajadores en el desempeño de sus labores. Se efectúa en base a la determinación de las necesidades que tiene la empresa. Esta información se puede obtener mediante encuestas de actitudes, informes de gerencia y comentarios de los supervisores, cambios o expansiones planificadas para la organización, la descripción de los puestos y los diversos criterios de evaluación dentro de la administración o gestión de personal. Luego de efectuar esta suerte de capacitación dentro de un proceso serio, profesional y técnico, se va a presentar una evaluación de desempeño, mediante el cual se mide cómo una persona lleve a cabo su trabajo en un determinado tiempo, los logros obtenidos, las competencias desarrolladas y el plan de mejoramiento, en la cual se establece el indicador que determina qué tan bien la persona cumple con los requisitos de puesto, en base a los resultados que se logran. ¿Y cuáles son los motivos por que se realizan las evaluaciones? Podrían, por ejemplo, ser para proporcionar juicios sistemáticos para fundamentar los incrementos salariales,
las promociones, las transferencias y a veces la culminación de un contrato. También para proporcionar un medio para decirles al subordinado cómo es su rendimiento. Es sugerir los cambios necesarios en la conducta, las actitudes, las habilidades o conocimiento del trabajador y hacer saber al trabajador cuál es la actitud del jefe hacia él, para proporcionar una base para el asesoramiento y la consultoría del sujeto por parte del jefe. Estamos hablando de una planeación del personal de almacén. Estamos hablando de una planeación del personal especializado de almacén para poder generar un almacenamiento de materiales. Sabemos que este almacenamiento de materiales es una actividad importante por la cual, si no genera la relevancia por parte de la gestión logística, puede traer dificultades ante la inadecuada estimación de espacios o mala ubicación. Independiente del tipo de industria, el tamaño de las instalaciones o el volumen de operaciones, la planificación de almacenamiento ideales para almacenar, por ejemplo, en una empresa constructora, genera, no es así, una propuesta de distribuir los productos apropiadamente para poder obtener los rendimientos de la inversión de la empresa. El almacenamiento de materiales significa una elección inicial correcta para reducir los costos y la adaptabilidad de los cambios económicos y técnicos para poder efectuar los cambios en la distribución física de una planta o de un almacén que influyen, por ejemplo, en la forma en la cual vamos a utilizar ese espacio. Si es insuficiente la capacidad de carga, por ejemplo, de la maquinaria, del suelo o de la estructura donde está ubicada el almacén. Es la insuficiencia de las características del techo y de las columnas que pueda establecer, por ejemplo, el uso apropiado de ese espacio. Es la insuficiencia del espacio para las aplicaciones si se ha efectuado un buen diagnóstico con relación del plan antes que ingresen los materiales. El almacenamiento de materiales significa también saber que cada almacén va a ser definida a través de reglamento y de posesiones legales. Normas de seguridad, de limpieza e higiene que garantice el uso apropiado del espacio por los materiales y por las personas. Son las condiciones de apilamiento del piso liso, los locales altos y la calidad de la edificación superior. Y de qué manera puede también alcanzarse ciertos ahorros de energía o de diversos servicios. La elección acertada de los almacenes depende de los detalles en la construcción, los rendimientos y el volumen de artículos para almacenar. El almacén significa establecer una estructura o una unidad orgánica dentro de la estructura, pero también significa que esa estructura o esa unidad orgánica que se puede ver reflejada en el organigrama, también lo relacionamos con la forma en la cual se va a lograr crear y definir las funciones de cada uno de los cargos de las personas en el almacén, definiendo que es una unidad de servicios orientada a los diversos procesos en la empresa, como los diversos procesos orientados a la entrega de productos o servicios para un cliente que está en el ámbito externo. Los costos del almacén dentro de una planificación es reconocer que puede disgregarse en un interés sobre el capital para inmovilizar. Es saber también que los costos del almacén son los gastos del seguro, ese espacio ocupado al precio de la localidad por metro cuadrado. Es la amortiguación de la infraestructura y equipos de almacenamiento y manejo. Es también visualizar y cuantificar cuál es el deterioro de las instalaciones y cuál es el costo del personal del almacén. Además de que la planeación puede
establecerse a través de principios o planes básicos del almacén, como la de efectuar una custodia fiel y eficiente de los materiales y productos que deben encontrarse siempre bajo la responsabilidad de una sola persona en cada almacén. El personal de cada almacén debe ser asignado a funciones especializadas hasta donde sea posible. Además, debe existir una sola puerta o bien una de entrada y otra de salida, y ambas bajo el mismo control. Es necesario llevar un registro al día y control interno de las entradas y salidas de materiales o productos. También informar a control de inventarios y contabilidad de los movimientos diarios de entradas y salidas de almacén y a programación y control de producción de las existencias. Se debe contar con un sistema de identificación el cual debe estar codificado de materiales y productos cuando sea posible. Cada material o producto se tiene que ubicar según su clasificación e identificación en pasillos, en estantes y espacios marcados con una nomenclatura que facilite la colocación en su lugar y localización cuando haya que buscarse. También toda operación de entrada o de salida de almacén requiere la documentación autorizada según un sistema mecanizado o establecido. Los materiales almacenados deberán obtenerse fácilmente cuando se necesitan. La disposición del almacén deberá de ser lo más flexible posible, es decir, deberá disponerse de manera que pueda hacerse modificaciones o ampliaciones con una inversión mínima adicional. Esta disposición deberá facilitar el control de los materiales y productos. Para poder establecer qué se almacena, podemos hablar de materia prima, de partes terminadas, de suministro, de mantenimiento, de oficina y entre otros, de equipos, de artículos de fabricación, entre diversas operaciones, los desechos, los equipos de personal, los productos terminados. Y cada una de ellas tendrá una abreviatura para reconocer los diversos documentos o planes que pueden informar al personal interno y a cada una de las personas externas que puedan ir o visitar o caminar o efectuar un tránsito dentro de los almacenes. ¿Dónde se almacena? El análisis del ingeniero, del análisis de ingeniería sobre de qué manera vamos a ubicar dónde se almacena, pasa por obtener una alta densidad, es decir, llenar totalmente los estantes o los espacios, eliminar el almacenamiento de aire, es decir, que todo el espacio esté ocupado por los productos. Es también efectuar un retiro fácilmente del material. Es un resguardo de materiales, es decir, de qué manera podemos garantizar la seguridad de la manipulación de cada uno de estos materiales. También, para tener una organización, es identificar y subdividir con etiquetas, nomenclaturas, códigos, para proteger el contenido, es decir, efectuar una suerte de cubrir contra los diversos ambientes como el polvo que puede deteriorar la materia prima o los insumos. El plan de trabajo para los almacenes significa 3 ámbitos: la información necesaria para planear, que es la recolección de datos, la solución a la localización del almacén en nuevo plano, es el diseño de los medios de almacenamiento y manejo de materiales y a la distribución racional del almacén y de las labores del personal, como el estudio del flujo de los materiales y del sistema de información, como también cuáles son los artículos que se deben almacenar, cuáles son las dimensiones y el peso de cada unidad de material, cuáles son las frecuencias de requisiciones y cuál es el sitio de recepción y punta de entrega, y además cuál es el número máximo y mínimo de unidades que se almacenará y cuál es el espacio necesario para la manipulación y el transporte. Y eso significa que necesitamos
conocer el producto, cuáles son sus características, si son frágiles, si tienen un acabado delicado, etc. Cuáles son las condiciones del lugar del almacén, si son seco, húmedo, etc. Cuáles son las líneas del producto, cuáles son las máquinas, por la frecuencia de uso, por peso y por tipo de envase. Significa que se requiere efectuar una elaboración de objetivos, de metas, de procesos, de estrategias y de un presupuesto para garantizar el planeamiento de almacenamiento en resguardo de cada uno de los bienes, suministros y materiales que puedan apoyar, por lo tanto, la distribución física de cada uno de estos productos hacia las manos del consumidor. Bajo toda esta conversación que tenemos contigo, termina nuestro tema número 2, planificación de almacenamiento, de tu unidad número 2, el almacén y las técnicas modernas de almacenamiento en la logística, de tu curso, gestión de logística. Conmigo será hasta el siguiente tema. Muchísimas gracias.